Hola, buenos días a todos. Bueno, la tarea de hoy va a consistir en que os autocorrijáis las 10 preguntas que hicimos el último día. Tenéis que proceder de la siguiente forma. Si la tenéis bien, le ponéis una marquita a vuestra libreta de un color diferente con la que la hayáis hecho, ¿vale? Le ponéis, por ejemplo, que está bien, una V, que está mal, cogéis y lo ponéis de otro color que yo vea que la habéis corregido, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de cada una de las 10 preguntas lo voy a dar, si bien le ponéis la marquita si está bien, que también lo voy a mirar, o sea que no me vale que pongáis que está todo bien y luego esté mal, porque es que veis uno por uno mirándolo. Y si lo tenéis mal, lo cambiáis y lo ponéis de otro color, que se vea claramente, para yo ver que lo habéis corregido. En la tarea de hoy es muy fácil sacar un 10, porque lo único que tenéis que hacer es veros el vídeo y corregiros, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir pregunta por pregunta y lo voy a responder. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que os lo diga de voz y no lo escriba. Tenéis que estar pendientes de lo que yo voy dictando por voz, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces vamos a empezar por la primera que dice que indique que es un condensador. ¿Vale? Pues entonces muchos de vosotros lo habéis hecho bien, pero no llega completo del todo, por eso no he puesto los 3 puntos de los 3 posibles. Me tenéis que decir que es un elemento electrónico que está formado por dos armaduras metálicas con un material dieléctrico en medio, sí, bien, pero ahora me tenéis que decir el propósito que sirve para almacenar energía eléctrica en un circuito, ¿vale? Eso es lo que tenéis que completar a aquellos señores que no lo hayan, que no tengan el 3 de 3, ¿vale? Que es decir lo que habéis dicho al principio, que es un elemento electrónico que no sé cuánto, y completarlo con que sirve para almacenar energía eléctrica en un circuito. El número 2 dice, ¿vale? El número 2 nos dice, si ponemos una pila de 4 o 5 voltios, indica qué energía tendrá el condensador. Muchos de vosotros me lo habéis hecho bien, ¿vale? Pues tendrá los 4,5 voltios, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, si lo queréis completar un poquito más, pero con que pongáis 4,5 voltios está bien, pero si el condensador está diseñado para, por ejemplo, 10 voltios y tú lo pones en un circuito que está trabajando a 20 voltios, no se va a poner a 20 voltios, se va a quemar, ¿vale? O sea que esto tiene una limitación, ¿vale? Me voy a poner aquí, ojo, tiene una limitación, que es la limitación de diseño del condensador. Limitación de diseño del condensador, ¿vale? Voy a poner aquí que sirve más, todo lo que habéis dicho antes, más que sirve para almacenar energía. En forma de campo eléctrico, ¿vale? La número 3 dice, indica que ocurre con el condensador cuando se desconecta del circuito. Vale, no hemos dicho que el condensador es un elemento que almacena energía y que se pone al voltaje al cual esté el circuito. Pues si de repente coge y desconectamos la pila, ¿qué va a pasar? Pues que el condensador va a empezar a trabajar al voltaje, imaginaros que es 4,5 voltios, ¿vale? Este es el voltaje. Va a pasar lo siguiente, empieza con 4,5 voltios y se va a ir consumiendo como la energía como si fuese una pila, ¿vale? Va a empezar a bajar, 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 hasta que llega a cero, ¿vale? Entonces la respuesta correcta es que poco a poco va perdiendo su energía hasta llegar a cero, ¿vale? A 0 voltios, ¿vale? Que muchos de vosotros me habéis puesto que el resultado final, que llega a 0 voltios, pero es que hay que hacer un poquito más, ¿vale? No me vale con que decir resultado final, sino que va perdiendo la energía poco a poco. ¿En cuánto tiempo? Pues normalmente suele ser, depende de la capacidad del condensador y de la resistencia que tenga el circuito. Eso que es variable. Suele ser, por ejemplo, para un condensador de 100 microfaradios, pues suele ser en medio segundo. Luego la pregunta número 4 nos dice, indica qué ocurre cuando cerramos un circuito con un condensador cargado. Si está cargado,
no deja pasar la energía eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acordarse que, como ha explicado el hombre, estas son las armaduras de un condensador que está completamente cargado positivo por un lado y negativo por otro. Entonces no va a dejar de pasar los electrones de un sitio a otro, ¿vale? Si estos son los electrones, se van a quedar ahí y no van a poder pasar, ¿vale? Siempre y cuando estemos en corriente continua. Vamos a poner aquí en corriente continua. ¿Vale? Y la siguiente pregunta nos dice, indica las dos características fundamentales de los condensadores. Pues lo más importante es la capacidad que tenga, que se mide en faradios, ¿vale? Y el voltaje de trabajo. Después, la pregunta número 6 dice, explica qué ocurre cuando las placas de un condensador son más grandes. Pues muchos de vosotros me lo habéis hecho bien, ¿vale? Que a mayor superficie de placas, mayor capacidad, ¿vale? Es que la fórmula es así, la capacidad es la superficie de placas partido de la distancia que haya y por una constante que depende del tipo de material que se utilice, ¿vale? Entonces esto nos va a servir para la pregunta, esta fórmula sirve para la pregunta 6 y 7, ¿vale? Si es mayor la superficie de placa, mayor energía eléctrica, ¿vale? Energía acumula. Vosotros me habéis empezado a decir que si hay mayor campo eléctrico, bueno, me habéis dejado sorprendido, ¿verdad? La energía acumulada depende del campo eléctrico que se cree, depende del número de electrones y del número de huecos que haya en cada una de las dos armaduras. Pero vamos, que hay que ser un poquito más, simplificar un poco más y entender que es a mayor superficie, es como si fuese una batería de un coche. Si tú tienes mucha batería, acumula mucha energía. Te va a estar más tiempo funcionando sin estar enchufado a la red, ¿vale? Y luego al revés, en la número 7, ¿qué ocurre cuando la distancia entre las placas es mayor? Contra más separación, menos capacidad tiene, porque le cuesta más trabajo a los electrones de saltar, ¿vale? Por eso los condensadores electrolítricos están como enrollados, ¿vale? Es como, ¿vale? Están enrollados con dos capitas así, ¿vale? Una capita de aislante y otra como si fuese una armadura, ¿vale? Vamos a cambiarla de color para que, ¿vale? Están así como enrollados, entonces contra más chiquitito es como si fuese una armadura así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo lo enrollo, es que lo estoy prácticamente pegando. Y si lo pego, porque yo lo que me interesa es que tenga mucha capacidad. Si lo pego, la distancia es muy chica, y si es muy chica, ¿qué ocurre cuando tienen un número dividido entre un número chico? Si yo cojo y divido 7 entre 0,1, me da 70, ¿habéis visto? Tú me metes 7 centímetros cuadrados que tenga la superficie de las placas, la divido entre 0,1 minuto, lo pongo súper mega pegado, me va a dar muchísima capacidad. En cambio, si yo divido 7 entre 10 milímetros, ¿vale? Pues me va a dar 0,7. ¿Habéis visto la diferencia? Que a mayor distancia de separación de placas, mucho menos campo eléctrico, ¿vale? Porque la atracción va a ser mucho menor. Después, la pregunta número 8 nos dice que indicad los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida de los condensadores, ¿vale? En la diapositiva viene explicado en inglés, ¿vale? Entonces, la unidad de carga eléctrica de un condensador es el faradio. Pero en honor a Faraday, que fue el que se inventó o que descubrió los fenómenos de atracción eléctrica, ¿vale? Entonces, de por sí esta unidad es muy grande y no se trabaja con ella porque es muy... si trabajáramos con ella estaremos con muchos ceros, ¿vale? Tenemos que trabajar con notación científica. Entonces tenemos que utilizar como si fuese una escalera de cambio de unidades, la misma que la del múltiplo y submúltiplo del metro,
Pues entonces tenemos que trabajar con sus múltiplos del faradio, que son los siguientes, que son el microfaradio, y lo tenéis que escribir, no solamente poner, que es igual a, si ponemos el símbolo, que es MF, ya que es igual a que es igual al microfaradio en faradio, a 10 elevado menos 6 faradio, ¿vale? Poner faradio, el símbolo es el F. Microfaradio son 10 elevado a menos 6, nanofaradios, que se pone así, NF, así con una N así en griega, ¿vale? Son nanofaradios, lo escribí, ¿vale? Nanofaradios, y esto sería 10 elevado a menos 9 faradios, y que me quedaría el último, que es el picofaradio, que es 10 elevado a menos 12 faradios. Entiendo que vosotros sabéis la notación científica porque la habéis dado en matemáticas, que sé que se da en primero de la ESO, se repite en segundo de la ESO y ya estáis en tercero de la ESO, ¿vale? ¿Sabéis lo que es 10 elevado a menos 12? Es un 1 y empezáis ahí hacia la izquierda 12 unidades, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 le ponéis la coma, ¿vale? Creo que es así. Pero eso es un súper engorroso, como podéis ver. Lo suyo es que cojáis y lo pongáis en notación científica, 10 elevado a menos 12. Y luego la última pregunta, que qué ocurre si conexionamos al revés un condensador electrolítico. Acordarse que un condensador electrolítico era uno que estaba polarizado. ¿Y qué significa eso? Que parece que es una palabrota. Porque significa que nada más que deja pasar la corriente eléctrica en un sentido. O sea, si yo soy un electrón, vamos dibujando de color rojo, tú imagínate que tú eres este electrón, ¿vale? Nada más que puedo ir hacia un lado, ¿vale? Hacia este lado. El lado que me atrae el positivo, ¿vale? Se dibuja así o bien se dibuja así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo conexiono al revés, si intento ir hacia allá, ¿vale? No me va a dejar el condensador, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué? Porque la forma en la que está construido internamente el material semiconductor que lo forma está hecho de tal forma que repele al electrón, ¿de acuerdo? Tiene como un campo, están ordenados, la estructura interna está ordenada de tal forma que este electrón entra a una zona por aquí, esta armadura de aquí, hay muchos electrones y aquí hay pocos, ¿vale? Entonces en esta armadura de aquí, el electrón, a ver que hay muchos negativos aquí, por la fuerza electromagnética, electromagnética se va a ir hacia atrás y no va a dejar entrar. Pero esto hay un límite. Si yo conexiono al revés un condensador electrolítico, pero le meto muchísima energía, es como una presa que es capaz de soportar 10 metros de agua, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate que tú tienes un muro que está aguantando 10 metros de agua y ahora de repente te viene una riada, como ha pasado aquí en Cacerich en el río, que en vez de 10 te viene 100 metros de agua. ¿Qué pasa? Porque se rompe la presa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los condensadores electrolíticos, si se conexionan al revés y lo meten en un circuito que tiene muchísimo más energía que la que está preparado el condensador electrolítico de soportar, al final se rompe y se quema, que es lo que muchas veces ocurre en los aparatos electrónicos de hoy en día. Que muchas veces no funciona, coges, los abres y se ve que el condensador está roto, ¿vale? El condensador de aquí se ven, ¿vale? Este sería uno de los típicos electrolíticos, que es redondito, con una patita más grande que otro, ¿veis? Una pata más larga que otra, esta es la pata positiva, ¿vale? Esta patita de aquí es la que tenéis que enganchar si tenéis una pila positiva y esto sería una pila, ¿vale? Este es el positivo, este es el negativo, pues tendría que conexionar el positivo al positivo y dar la vuelta por aquí, el negativo, este sería el negativo, da la vuelta y se cierra el circuito, ¿vale? Y se cargaría el condensador si tú tienes 9 voltios,
Este condensador se quedaría cargado a 9 voltios. Pero ojo, que si esto está a 9 voltios y el condensador está preparado para 3, se puede quemar también, aunque esté en directa, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, ¿vale? Todo el mundo, por favor, que corrija las preguntas, que le ponga, lo único que me voy a mirar es leerme por encima y que tengáis la V bien, pero que bien, y que yo me la voy a leer por encima. Si veo que está mal y la habéis puesto bien porque si no paquete o que no quiere cambiarlo, os pongo en la rúbrica que está mal, ¿vale? Venga, pues nada, nos vemos el próximo día, ¿vale? Hasta luego.